prediabetes. La prediabetes es un disturbio metabólico que es previo a la diabetes y que da las complicaciones similares a las complicaciones crónicas de la diabetes mellitus. La prediabetes no da complicaciones agudas, pero sí da las complicaciones crónicas. Entonces, la diabetes tipo 1 o es la que cursa con destrucción del tejido pancreático, de los islotes, donde hay una ausencia de insulina. Y esta ausencia de insulina hace que no se queme el azúcar con la insulina, sino que se necesitan que se destruyan o se utilicen los ácidos grasos, produciendo una cetoacidosis. Esta cetoacidosis es importante puesto que solo se presenta cuando hay un déficit de insulina. Luego está la diabetes tipo 2, que tiene un mecanismo de resistencia a la insulina con hiperinsulinismo, lo que lleva a que el cuerpo tenga elevadas cantidades de glucemia o de glucosa en la sangre, lo cual por una diuresis osmótica elimina glucosa y otros productos más, lo cual lleva a una situación de hiperosmolaridad. Antes se hablaba del coma hiperosmolar, ahora ya no. Ahora nosotros hablamos de un estado hiperglucémico cetoacidótico, un estado hiperglucémico hiperosmolar y un estado de hipoglucemia, ¿no? Vamos a ver si esta vez le achunto. No le achunto. Acá está. Y entonces tenemos como complicaciones agudas en la diabetes estos tres estados. La cetoacidosis diabética se produce por un déficit casi absoluto de insulina. Este déficit relativo de insulina más el exceso de hormonas contrarreguladoras como son el glucagón, las catecolaminas, el cortisol, hormona de crecimiento, hormonas tiroideas, lo cual quiere decir o falta insulina para producir cetoacidosis o falta medianamente insulina, pero más la existencia de estas otras hormonas contrarreguladoras. ¿Y cuándo ocurre esto? Ocurre cuando empieza como un descontrol hiperosmolar, es decir, el exceso de glucagón, el exceso de catecolaminas, llega a estados de hiperglucemia, pero con insulina. El cortisol también produce una acción contrainsular que se llama, es decir, modifica la acción de la insulina y esta insulina no quema azúcar y al no quemar azúcar, entonces se va produciendo una hiperglucemia, pero también hiperinsulinismo. Lo mismo la hormona de crecimiento o las hormonas tiroideas en exceso. Entonces, estas alteraciones, primero que son hiperosmolares, vamos a decir, que son estados de hiperinsulinemia con hiperglucemia, y lo cual elevan la osmolaridad del plasma y esto hace que el paciente orine mucho, pero no solo bota azúcar, sino que bota todas las sustancias que hay en el plasma. Y por lo tanto, empieza como un efecto hiperosmolar, pero al persistir esta alteración,
se logra que las células beta del páncreas se vayan agotando o los receptores de insulina se vayan llenando de sarro y no funcionen bien. Y entonces aparenta un déficit absoluto de insulina y de ahí que puede producirse una cetoacidosis. Esta cetoacidosis que ocurre por déficit de insulina, entonces se entiende que es porque primero, cuando hay estas hormonas contrarreguladoras, hay un exceso de un estado hiperosmolar que por agotamiento del páncreas se va convirtiendo poco a poco en un déficit absoluto de insulina y lleva a estados de cetoacidosis. Esto hay que recordar porque uno dice, bueno, es una diabetes tipo 2 y nunca va a ser estado de cetoacidosis. Mentira. Sí va a ser. Bien, la cetoacidosis entonces, con el déficit de insulina, hay una hiperglucemia. Y esta hiperglucemia cursa con acidosis por aumento de la quema o destrucción de lo que es el tejido graso y con aumento de la beta oxidación de ácidos grasos formando los cuerpos cetónicos. Entonces, al no haber insulina, hay un catabolismo en el hígado, tejido adiposo y músculos, donde cae la reserva de estrógeno, hay una hidrólisis de los triglicéridos liberando ácidos grasos y glicerol, y hay también movilización de los aminoácidos produciendo una proteólisis. Los ácidos grasos son fuente de energía que en el hígado van a convertirse en glucosa a través de la gluconeogénesis, pero también hay una cetogénesis. Y esta cetogénesis es lo que va y lleva a lo que es el estado cetoacidótico, ¿no? La disminución de la insulina también lleva a un aumento de las hormonas contrarreguladoras. Estas hormonas contrarreguladoras aumentan la gluconeogénesis en el hígado, aumentando la hiperglucemia. Esta hiperglucemia se encuentra con que no hay mucha insulina para poder quemar la glucosa y entonces ocurre una liberación de ácidos grasos del tejido adiposo. Estos ácidos grasos van al hígado. Las hormonas contrarreguladoras también contribuyen a la síntesis de ácidos grasos. Y en el hígado ocurre una beta oxidación a través de la acetilcoenzima A, que va y satura el ciclo de Krebs, y al saturar el ciclo de Krebs, entonces la cetogénesis se pone en marcha. Y estos cuerpos cetónicos son el acetoacetato, el beta-hidroxibutirato y la cetona. Manifestaciones clínicas, inicialmente polidipsia, poliuria, anorexia, vómitos. Luego entra en un estado de letargia con la respiración de Kushmaul. La respiración de Kushmaul es un tipo de respiración con inspiración y expiración profunda, ciclo respiratorio rápido y está simulado como un estado de hiperventilación, ¿no? Pero con inspiración y expiración profunda. Esa es la respiración de Kushmaul. El aliento a fruta de manzana. Hay un estado de deshidratación moderado, porque no hay elevación muy alta de la glucosa en estos casos.
produce una hipovolemia, lleva a una deshidratación, pero moderada, no como en el estado hiperosmolar, donde la deshidratación es grave. Hay una característica especial que es el dolor abdominal. Este dolor abdominal es como si tuviera un abdomen agudo y es como un pinchazo que ocurre o con un cólico permanente que ocurre a nivel del abdomen en distintos niveles. Muchos cuadros de cetoacidosis han sido operados pensando en un abdomen agudo y no se han encontrado con nada. También hay una hipotermia y por la deshidratación se puede llegar al edema cerebral. ¿Qué pasa en el coma o estado hiperosmolar? En el estado hiperosmolar es una manifestación más severa de la diabetes mellitus no insulino dependiente o la diabetes tipo 2. Aquí, como su nombre indica, al no ser insulino dependiente, quiere decir que más bien hay mucha insulina. Pero hay unos niveles de glucosa que en el estado cetoacidótico, la glucosa está en 230, 300, más o menos. En cambio, en el hiperosmolar es 1000, 1500, 1800 de glucemia. Hay cantidad suficiente de insulina para evitar la cetosis, pero no para controlar la glucemia. Hay una alta mortalidad, entre un 20 y 50%, porque es característico de los ancianos. Entonces, en el estado hiperosmolar hay un déficit relativo, poco, de la insulina, más bien hay un cuadro de resistencia a la insulina, con hiperglucemia, diuresis osmótica, deshidratación y a nivel plasmático hay una hiperosmolaridad. Entonces, acá no vamos a encontrar aliento a manzana, no vamos a encontrar dolor a nivel del abdomen, pero sí vamos a encontrar mucosas secas, hipotensión, falta de lagrimeo, ¿no? Todo lo que pueda deberse y hacer a el estado de deshidratación. Y el compromiso del nivel de conciencia no es tan rápido como en la cetoacidosis, que realmente la cetoacidosis a nivel cerebral afecta bastante el nivel de conciencia. Bien, hay un aumento de la glucosa en líquido celular, hay un efecto osmótico que lleva y sale agua del espacio intracelular hacia el espacio extracelular. Quiere decir que las células se secan. Cuando se supera el umbral renal, entonces hay una verdadera diuresis osmótica, con pérdida excesiva de agua y sales minerales. Las manifestaciones clínicas del estado hiperosmolar es un estado de deshidratación con hipotensión, sequedad de piel y mucosas, alteraciones hemodinámicas como taquicardia, shock, alteraciones neurológicas como estupor, coma, hipotonía muscular, puede darse convulsiones, no es frecuente, y un estado de alteración a nivel cerebral con la aparición muchas veces del reflejo de Babinski. Hay una hiperviscosidad sanguínea, la sangre es sumamente densa y esto favorece los trastornos tromboembólicos. Entonces, la glucemia
puede estar... no. Y ahora vamos a hablar de la hipoglucemia. La hipoglucemia entonces ocurre cuando los niveles de glucosa están por debajo de, yo diría, empieza a dar síntomas cuando baja de 60 miligramos decilitro. Sin embargo, si baja de 40 miligramos, incluso en ausencia de síntomas, es que se produce una gluconeutropenia. La insulina baja la producción hepática de glucosa, aumenta la utilización de glucosa en los tejidos periféricos, en los músculos sobre todo, y esto hace que se produzca un estado de hipoglucemia, con las hormonas también contrarreguladoras. Las hormonas contrarreguladoras empiezan a trabajar a full y en una primera fase, las primeras que actúan, el glucagón y las adrenalinas, la epinefrina. En una segunda fase, sobre todo en diabéticos, entonces aparecen todas las catecolaminas. Y hay mecanismos compensatorios de la hipoglucemia, como ocurre esto en diabéticos de larga evolución. Por ejemplo, el uso del propanolol altera los mecanismos compensatorios de la hipoglucemia. Quiere decir que si el paciente es hipertenso, por lo que sea, y está recibiendo propanolol, pues las manifestaciones clínicas de hipoglucemia desaparecen, no se produce. La hipoglucemia, sus manifestaciones clínicas son descarga adrenérgica del sistema nervioso simpático, con una neuroglucopenia, con glucemias cuando bajan hasta de 36 decilitros. La descarga adrenérgica del sistema nervioso simpático implica una taquicardia, sudoración, palpitaciones y ansiedad. Y la neuroglucopenia, entonces, fatiga, hambre, trastornos del comportamiento, síntomas visuales, visión borrosa y un estado de coma. Aquí la hipoglucemia sí puede llevar a un estado de coma. Bien, entonces acá vamos a parar 2 minutos y vamos a hablar de las complicaciones crónicas de la diabetes mellitus. Bien, ya estamos de vuelta. Vamos a seguir con las complicaciones en la diabetes mellitus y son las complicaciones crónicas. Las complicaciones crónicas se deben a una alteración que es muy común y que se llama hiperglucemia. Estas alteraciones crónicas son la verdadera causa por la cual nosotros cuidamos al diabético. Es la causa por la cual nos preocupamos cada 2, cada 3 meses de averiguar cómo va la evolución del diabético. Y esto es importante saber porque uno dirá, las complicaciones agudas
son resultado del tratamiento mismo de la diabetes. ¿Qué pasaría si nosotros descuidamos el tratamiento de la diabetes? Ocurrirán las complicaciones agudas. Pero si descuidamos en el tiempo la compensación del diabético, entonces aparecen las complicaciones crónicas, que son las que lesionan de manera permanente al diabético. Entonces podemos decir que la hiperglucemia crónica aumenta las especies reactivas de oxígeno, llevando a un estado de autooxidación, o sea, los famosos ROS. Y esto a nivel del sistema de las pentosas, el sorbitol y las triosas de fosfato, lo que hacen es la producción de alfa-oxoaldehídos reactivos con alta capacidad para unirse a las proteínas y generar un estrés oxidativo en estas sustancias. Las triosas aumentan la síntesis del diacilglicerol, de los diacilgliceroles, donde evidentemente la situación de las grasas se ve alterada. Y también existe una alteración en la estructura de los ácidos grasos y de los triglicéridos. El porciento de nucleótidos de niacina reducidos por la oxidación, hay una disminución de la síntesis de la síntesis o de los sistemas antioxidantes, lo cual conlleva a una alteración en la transducción de la señal de expresión anormal de genes y produciendo un daño tisular. ¿Qué quiere decir todo esto? Que la hiperglucemia crónica pues produce un estado de oxidación a nivel de los distintos mecanismos metabólicos, tanto de los azúcares, grasas, proteínas, produciendo una alteración a nivel genética. Y esta alteración genética conlleva a que realmente exista como una tendencia a las complicaciones crónicas en ciertos diabéticos. Las complicaciones crónicas no se dan en todos los diabéticos por igual. Entonces, la hiperglucemia produce un aumento de la actividad de la aldosa reductasa, aumento del diacilglicerol y de la beta-2 proteincinasa C, aceleración de la glicolisilación no enzimática de las proteínas. O sea, el metabolismo de los azúcares está alterado, el metabolismo de las grasas está alterado, el metabolismo de las proteínas está alterado. Y así vemos que la hiperglucemia produce una glucólisis, activa y promueve la vía del sorbitol. La hiperglucemia produce un estado de autooxidación y una glicación, o las proteínas se cargan de azúcar. Y esto hace de que exista un estado de sarcopenia. Sarcopenia, que quiere decir la invasión de glucosa o de grasa al tejido muscular. Entonces, la vía de la glucólisis y del sorbitol va en la formación de las triosas fosfato, y esto va a llevar a una activación de la proteincinasa, activación de estas
enzimas y estos productos de oxidación que nos lleva a una expresión genética para la aparición de las complicaciones de la diabetes. La diabetes mellitus tipo 2 está asociada con complicaciones microvasculares y macrovasculares. Eso no quiere decir que la diabetes tipo 1 no tenga estas complicaciones, pero la diabetes tipo 1 tiene que verse más con las complicaciones agudas y la diabetes tipo 2 más con las complicaciones crónicas. Las complicaciones microvasculares son la retinopatía, glaucoma o cataratas, la nefropatía y la neuropatía. Las macrovasculares da una enfermedad cerebrovascular, enfermedad coronaria y una enfermedad vascular periférica. La unión de la neuropatía con alteración del sistema motor y sensitivo, la enfermedad vascular periférica que asemeja a la aterosclerosis de las coronarias, la aterosclerosis del cerebro. También hay una insuficiencia circulatoria a nivel periférico, sobre todo en las extremidades inferiores, que junto con la neuropatía que aparece primero y luego posteriormente la vascular o isquemia circulatoria de extremidades inferiores, van llevando poco a poco al pie diabético. Y el final del pie diabético no es otra cosa que la momificación de sectores distales del pie, es decir, momificación de la punta de los dedos que va avanzando poco a poco y va subiendo hasta lo que es la rodilla o la raíz de la extremidad superior, de la extremidad inferior, como puede ser, por ejemplo, la región inguinal. Entonces, como microvasculares tenemos retinopatía, lesiones en la retina y en el globo ocular, nefropatía, lesiones a nivel del riñón, como una como nefritis, una nefropatía no es que lleva inmediatamente a la insuficiencia renal, sino lleva primero a un estado de hipoproteinemia o una hipoalbuminemia. Entonces lleva a un síndrome nefrótico antes que a un síndrome nefrítico, aunque al final el nefrótico puede terminar como nefrítico. Y la neuropatía, que tiene neuropatía motora, neuropatía de sensibilidad, también tiene los pares craneales, o sea, una neuropatía de pares craneales y una neuropatía visceral con alteración de distintos órganos o sistemas como el sistema cardiovascular, el sistema digestivo, etc., y que tienen sus propias características. Perdón. Las macrovasculares lleva a una aterosclerosis cardíaca, una arteriosclerosis cerebrovascular, hay una arteriopatía periférica y una estenosis de la arteria renal con aneurisma de aorta abdominal. Todo esto se produce porque hay alteraciones
de todos estos complejos, desde alteraciones de la coagulación con aumento de los procoagulantes, desequilibrio y producción de endotelina, daño en el endotelio. También hay una alteración, un factor del crecimiento del endotelio vascular, con lo que muchas veces no se puede producir, ¿no?, alteraciones o restituciones de la circulación. Hay un aumento de la matriz extracelular, como la fibronectina, y laminar y colágena tipo 4. Entonces hay una fibronectina, ¿no?, a nivel del tejido extracelular. Y también aumento de factores de lo que es el TNF-alfa, que es un factor de necrosis y también es un factor que lleva hacia lo que es la acidosis del tejido. ¿Qué es la neuropatía? Es una complicación que afecta prácticamente todas las regiones del cuerpo, afecta al sistema nervioso periférico, en particular el área somática, así como en el sistema nervioso autónomo o vegetativo. Existe sobre todo lesiones a nivel de los axones, ¿no?, aunque también produce, como hemos visto, alteraciones a nivel de la neurona y alteraciones a nivel de los tallos o de los nervios que están inervando a nivel de las extremidades superiores e inferiores. ¿Cuál es la teoría de la neuropatía? La hiperglucemia aumenta la vía de los polioles, aumenta el sorbitol, hay un edema osmático, el mioinositol empieza a actuar en lugar de la quema de la fructosa y hay una alteración de la sodio-potasio ATPasa con aumento del sodio en la región interna del exolema o edema axonal. Hay a nivel del nodo de Ranvier también una alteración. Hay una disminución de la velocidad de la conducción nerviosa. Hay una tumefacción de la mielina y una degeneración axonal por la desmielinización. Uno de los factores que más altera es la destrucción de las vainas de mielina. Entonces, la hiperglucemia persistente también produce una glucosilación proteica no enzimática y no degradable en proteínas asociadas con mielinización de colágeno perineural y del vaso sanguíneo. Hay un deterioro del transporte axonal donde ya no se transporta los estímulos y hay una función microvascular alterada con una inducción hacia el estrés oxidativo y dando cuadros de neuropatía aguda y crónica. Entonces vemos ahí que donde ocurren las alteraciones es a nivel de estos lugares axonales, son los que se alteran y evitando la conducción sensitiva o motora. Entonces, la hiperglucemia o déficit de insulina también
atacan a los vasa nervorum y si el paciente además fuma, lleva a una isquemia nerviosa. La hiperglucemia o déficit de insulina produce un metabolismo anormal de ácidos grasos, llevando también a la isquemia nerviosa. Y en la actividad, el aumento de la actividad de los polioles, hay una actividad del óxido nítrico, que también lleva a una isquemia del sistema nervioso. La recaptación de los mioinositoles también lleva a una disminución del mioinositol y taurina de los nervios y causa un efecto de rebote a nivel de los nervios, llevando a una disminución de la función nerviosa. ¿Qué pasa cuando las proteínas se glicolizan? Hay una alteración del transporte axónico con una disminución de la función nerviosa y cuando hay la formación ya de la estabilización de la neuropatía diabética, una de las primeras cosas que ocurre es el pie insensible. Posteriormente, el pie empieza a tener movilidad y entonces se producen todas estas alteraciones bioquímicas. Hay una teoría vascular donde la verdadera alteración no es a nivel de los axones propiamente o destrucción de las vainas de mielina con alteración de los filetes nerviosos. Aquí hay una alteración y microinfartos endoneurales y epineurales. Esta da una insuficiencia microvascular con engrosamiento de la pared del vaso sanguíneo que le lleva a una oclusión, con disminución del flujo sanguíneo endoneural y de la oxigenación. Todo esto conlleva una hipoxia donde se activa la sodio-potasio ATPasa y en el flujo axonal. La isquemia e hiperglucemia asociada por la peroxidación lipídica y de las membranas nerviosas o células endoteliales tiene efectos deletéreos, porque en el flujo sanguíneo endoneural hay una relación aumentada entre el tromboxano y las prostaciclinas. Y lo que sí se sabe y se ve es que la vasoconstricción produce una mayor agregación plaquetaria. Entonces hay una teoría inmune donde los complejos de ataque de membrana pueden inducir la muerte celular. Y esto hace que la presencia de anticuerpos pueden ser anticuerpos antineurales, va y ataca fundamentalmente a los nervios sensitivos y motoras y deja un depósito de complemento. Entonces, este es el protocolo de la explicación por qué la diabetes puede alterarse a través del sistema autoinmune. Y entonces tenemos que puede haber una autoinmunidad con glicación no enzimática y aumento del AGE que nos lleva a la producción de anticuerpos y que estos anticuerpos atacan a las fibras nerviosas, sobre todo
a los axones y además contribuyen a la desmielinización. Y esto también, gracias a estos factores, puede haber una regeneración nerviosa con restauración de las funciones. ¿Esto qué va? Que evidentemente en las primeras etapas donde está la complicación del sistema nervioso, la neuropatía diabética, si es al principio, puede aparecer y si el paciente se porta muy bien, entonces hay una restitución de la función neurológica. Muy bien. En la clasificación de la neuropatía hay la neuropatía periférica, que puede ser somática, mononeuropatía o amiotrófica. Y la la neuropatía diabética autonómica o visceral, que se los distingue solo a través de pruebas específicas. La neuropatía periférica somática puede ser somática difusa, sensitivo-motora, distal simétrica. Entonces nosotros vemos que la neuropatía somática predomina la afección sensitiva sobre la motora, es decir, primero se alteran las fibras sensitivas y luego las motoras. Hay una pérdida progresiva en los pacientes de estímulos táctiles, térmicos y dolorosos. Entonces, en el sistema nervioso periférico se pierde la sensibilidad, la reacción al calor y aparecen cuadros dolorosos. También existen parestesias y disestesias. Las fibras largas de los axones producen generalmente dolor y pérdida de la percepción de la temperatura. Las fibras pequeñas empiezan con dolor en miembros inferiores, después pérdida de la sensibilidad. La mononeuropatía, afectación en la distribución de un solo nervio. Si están afectados varios nervios en forma simultánea, se considera una mononeuropatía múltiple. Es de inicio súbito con parálisis de la mano o de un pie o de los pares craneales 3, 4 o 6. La miotrófica hay un dolor, atrofia de la cintura pélvica o escapular, hay fasciculaciones musculares, debilidad y desgaste del músculo puede ser simétrica o asimétrica, puede haber dolor en la parte lateral de los muslos, debilidad del psoas ilíaco, del obturador y del nervio aductor. Esta neuropatía o este estado amiotrófico remite de meses a años y tiene una recurrencia en un 20%. Las manifestaciones clínicas son estudios electrodiagnósticos de conducción nerviosa, electromiografía o potenciales. Se estudia la latencia, la velocidad de conducción, la amplitud del potencial de acción y registro del potencial. Es decir, en las manifestaciones, en el diagnóstico están las manifestaciones clínicas de dolor o disestesias o disminución de la capacidad motora. Con eso se lleva a estos estudios electrodiagnósticos de conducción nerviosa, electromiográfica o potenciales evocados,
se estudia la latencia, velocidad de conducción, amplitud del potencial de acción y registro del potencial. Se puede hacer biopsias de nervios para medir los niveles de sorbitol. La neuropatía diabética visceral puede involucrar a todo el sistema nervioso autónomo o solo algún órgano de preferencia. Sin embargo, hay una anhidrosis de las extremidades inferiores, hay una hipotensión ortostática, hay una disfunción sexual con alteraciones en la motilidad de la vejiga, esófago, estómago, vesícula, intestino delgado y colon. Entonces puede haber alteraciones a este nivel, pero nosotros al buscamos de preferencia la más importante o la única que existe, ¿no? Existe una neuropatía autonómica cardiovascular con anormalidad en la frecuencia cardíaca que es estable, única y tendrían que, digamos, aparecer manifestaciones clínicas muy importantes, pero la neuropatía cardiológica, ¿no? Presenta una tolerancia disminuida para el ejercicio. Hay una hipotensión ortostática y síntomas de isquemia miocárdica. Y muchas veces estas anginas o infartos son silenciosas y sin ningún dolor, tanto en hombres como mujeres. Vamos a avanzar más rápido con la retinopatía diabética. La retinopatía diabética simple se traducen por la existencia de 3 alteraciones o manifestaciones. Los derrames algodonosos, que se los ve así, los microaneurismas, y acá nada raro que haya habido una hemorragia. Muy bien. En la retinopatía diabética, la retina es la que se altera. La retina es esta membrana que está adosada al polo posterior del globo ocular, donde evidentemente al principio pueden haber manifestaciones que están puestas para solamente de motivo no tan importante. Pero cuando los derrames algodonosos y los microneurismas y la dosificación de hiperglucemia, y esto se ataca a la mácula, la mácula da una visión periférica y hay ausencia de la visión central. También se afectan los nervios ópticos que entran y salen a nivel del disco a su lado, y este disco es por donde entran y salen los vasos y los nervios. Nosotros vemos de manera aguda a través de la mácula y podemos ver algo por medio del estudio de los nervios, ¿cómo se llaman? Viscerales. La retinopatía diabética consiste en una serie de cambios estructurales, fisiológicos, hormonales, que, alterando los capilares de la retina, repercuten en la función de la agudeza visual, llevando o posiblemente llevando a la ceguera.
La clasificación se clasifica en retinopatía diabética no proliferativa y la retinopatía diabética proliferativa. Entonces, nosotros tenemos acá en una retina normal la mácula, el disco óptico, los vasos que van y vienen, y estos vasos son los responsables porque al haber infartos o al haber edema de la papila, entonces este centro, que es el centro de la visión normal, va perdiendo sus características, ¿no? Y aquí vemos, por ejemplo, exudados, ¿no? Miren la diferencia entre esta y esta otra mácula. Y entonces la idea es entrar y por medio de equipo especial el poder separar y evitar que haya un mayor decaimiento a nivel de este punto del disco óptico. Acá nosotros vemos derrames. Es también lo que llamamos exudados. Y entonces hay factores que favorecen la evolución de la retinopatía diabética. Están los niveles de hiperglucemia, de hiperlipidemia y de la presión arterial. Esos son factores que están ahí puestos. Y en las alteraciones fisiopatológicas en la retina tenemos la formación de microaneurismas, la permeabilidad vascular excesiva, dando los derrames, la oclusión vascular cuando se altera el disco óptico, proliferación de nuevos vasos y tejido fibroso en la retina. Esa es ya la causa de la retinopatía complicada. Y hay una contracción en la zona fibrovascular y del humor vítreo. Entonces, esta contracción de la zona fibrovascular no es otra cosa que la posibilidad de que exista dentro de eso una fibrosis, una, ¿cómo se llama? Una lesión permanente a nivel de la retina y la producción de las otras alteraciones, pues fundamentalmente ocurren a nivel del vítreo. En el fondo de ojo, por la hiperglucemia, hay por vía poliol radicales libres y la proteína sinasa C, hay una disfunción endotelial, alteraciones múltiples con disfunción plaquetaria, actividad procoagulante, etc. Existe, aparte de la hiperglucemia, un estado hipóxico, ¿no? Con sus características, y estas alteraciones tanto de hiperglucemia o de hipoxia aumentan la permeabilidad capilar, produciendo edemas y exudados duros. Hay que cuando es un daño de isquemia retiniana leve por oclusión capilar, los microaneurismas, la hemorragia o en llama aparecen con mayor virulencia. Cuando la isquemia retiniana es moderada, hay hemorragias múltiples, exudados algodonosos, alteraciones venosas y bucles. Y existe una etapa que se llama la preproliferativa.
que eso podemos ver después de ver un poco la diabetes tipo 1. Es severa cuando hay una proliferación vascular hacia adelante, hacia el conducto, hacia adelante, hacia el humor vítreo, ¿no? Y hay una proliferación de tejido conectivo que se agarra de las paredes de adelante y tracciona la retina, y esto causa ceguera y una hemorragia. Entonces lleva al desprendimiento de la retina. ¿Qué es la nefropatía diabética? Primera causa de insuficiencia renal en etapa terminal. El riesgo se inicia a los 5 años del comienzo de la diabetes. El 75% son diabéticos tipo 1 y porque van más pronto al síndrome nefrítico y a la insuficiencia renal crónica. El cuadro clínico se caracteriza por proteinuria persistente, albuminuria, hipertensión arterial y deterioro progresivo de la función renal. Hay factores genéticos, la influencia de la hiperglucemia, ¿no?, hacia el espesor de la membrana basal. Y hay un equilibrio entre lo que es el aumento de la síntesis mesangial y disminución de la degradación mesangial. Entonces, la hiperglucemia nos aumenta el sorbitol y también nosotros podemos, por medio de la proteincinasa, el producir cierto tipo de fruta, de exposición de fruta, y esto hace que evidentemente exista una alteración a nivel endotelial de los factores de crecimiento, de las endotelinas y de las citoquinas. Entonces, cuando existe una alteración en el equilibrio del aumento de la síntesis mesangial o degradación mesangial, entonces hay una acumulación del mesangio, hay un aumento de espesor de la membrana basal y esto se llama la glomeruloesclerosis. Entonces, en la patogénesis, la hiperfiltración a nivel del glomérulo renal, o sea, cuando filtra demasiado y existe una cuantificación de lo que es el gasto o la movilización del líquido renal, pues podemos hablar de hipertrofia glomerular y renal con hipertrofia de las células mesangiales, acumulación de la matriz, engrosamiento de la membrana basal y alteraciones de la barrera de filtración glomerular. Entonces, existe una normoalbuminuria de 0 a 30 miligramos por decilitro. Hay una microalbuminuria de 30 a 300 microgramos. Hay una macroalbuminuria de más de 300 miligramos por decilitro. Y está siempre la proteinuria que trabaja presentando mayor flujo. La microalbuminuria o excreción urinaria de albúmina entre 20 a 200 miligramos por minuto equivale a 30 a 300 miligramos en 24 horas. Hay alteraciones en la síntesis de matrices glomerulares extracelulares, que es una de las primeras manifestaciones clínicas, como la retinopatía avanzada, neuropatía, perfiles de lípidos,
desfavorables, control glucémico más deficiente y daño vascular. Clasificación de Mogensen, en la cual en etapa 1 dice hipertrofia, hiperfiltración. Etapa 2, lesión cerebral con microalbuminuria. Etapa 3, nefropatía diabética incipiente. Etapa 4, nefropatía clínica, nefropatía diabética manifiesta. En la etapa 5 hay una insuficiencia renal terminal. En la etapa 4 existe una proteinuria persistente de la diabetes, más de 10 años de evolución con retinopatía asociada. Al inicio, la filtración glomerular es normal o alta, la creatinina sérica es normal, evolución sin mayores trastornos, deteriorando la filtración de 1 miligramo por minuto por tiempo. Y juntamente a eso, ¿dónde está ahí su control estricto? Y el engrosamiento de la membrana basal da tal cosa. Y aumento el tiempo que declina el filtrado glomerular, y su control estricto es fundamental para evitar que se pasen más de 3 gramos por ciento al día, ¿no? Para de tocarlo como síndrome nefrótico, con hipoalbuminemia, edema e hiperlipidemia. Se asocia a retinopatía severa, neuropatía y vasculopatía periférica y coronaria. Bien. El pie diabético, ¿en qué consiste? Es un conjunto de lesiones tróficas digitales de los miembros inferiores cuya aparición depende de la neuropatía y de la angiopatía diabética. Las lesiones principales son úlceras, supuración y gangrena. Las causas desencadenantes son los traumas y las infecciones. Las enfermedades predisponentes como la neuropatía y la macroangiopatía son las que permiten que las primeras puedan producir las alteraciones. No me gusta. Fisiopatología del síndrome del pie diabético. Entonces, cuando hay una angiopatía, y acá hay una neuropatía, y entonces en las alteraciones angiopáticas está la macroangiopatía afectando a vasos mayores, produciendo trombosis, oclusión y una necrosis extensa. A nivel de la microangiopatía arteriolar, entonces produce una necrosis parcelar. En la macroangiopatía capilar está la atrofia de la piel y las úlceras. Las zonas de necrosis, la gangrena. Entonces hay zonas de necrosis que nos llevan a la amputación menor, la amputación. Y esto es porque una vez que existe la gangrena, la solución es la amputación, ya que no hay regeneración de tejido. Aquí es para el uso del alambre, donde la aparición de pequeñas lesiones
pues una úlcera superficial. Cuando es más profunda y llega a verse el hueso, una úlcera profunda, eso también. Absceso, osteomielitis. Entonces, esto es lo que se produce como en la evolución en el pie diabético. Primero hay una úlcera superficial, una úlcera profunda, un absceso, osteomielitis, y que a pesar muchas veces de que se cure o se le da el tratamiento, terminan siempre con gangrena en el antepié. Y el pie completo, el pie que es una mezcla de lo que es la funcionalidad vascular. Entonces, en el pie completo pueden haber lesiones o pueden haber heridas que no las tomamos en cuenta porque vamos a concluir en lo que es el reconocimiento de las ferias. La clasificación para el pie diabético, la clasificación de Tampico, ¿no? Está de esta manera, donde existe un factor predominante angiopático, neuropático o mixto, que es isquémico neuropático o neuroisquémico. La lesión profesional sin celulitis ni lesión ósea. El tipo de lesión profunda, hasta con 2 centímetros periférico de celulitis y probable compromiso óseo. El primero tiene una técnica angiopática, el segundo es neuropático y el mixto que puede ser isquémico, neuropático o neuroisquémico. Entonces la lesión superficial sin celulitis ni lesión ósea, habrá que verla y dar una opinión de una lesión profunda hasta de 2 centímetros periféricos de celulitis y probable compromiso óseo. El tipo de lesión C involucra todos los planos, mayor de centímetros de celulitis, pus, necrobiosis y afección ósea. La clasificación de Wagner, grado 0, ninguna lesión, pie de riesgo. El grado 1, úlceras superficiales. El 2, úlceras profundas. El 3, hay una úlcera profunda más un absceso. El 4, hay una gangrena limitada y la gangrena que nos puede dar todo tipo de muy bien. Y la gangrena extensa que va a afectar a gran parte del pie y cuyo tratamiento solamente es la amputación. Muy bien. Hasta ahí, entonces, vamos a ver y terminar con las complicaciones crónicas de la diabetes. Hemos visto primero las complicaciones de la diabetes, complicaciones agudas, luego hemos repasado las complicaciones crónicas hasta la existencia del pie diabético. Muy bien, entonces con eso concluimos. Mañana vamos a hacer una sesión de insulinoterapia y el día miércoles terminamos con una sesión de lípidos. Entonces, nada más, muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego, hasta mañana.